continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Eugenia Escalona, psicóloga clínica con un doctorado en psicología convención, sistémica, cognitiva y neurociencias de la Universidad de Flores, Argentina. Coordinadora de difusión del Centros de Estudios Sistémicos de Chile. Y sin nada más que agregar, le damos paso a Eugenia para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar en este día junto con nosotros. Em, este día es un día súper importante porque tiene que ver con la concientización y visibilización del trastorno de déficit atencional. Entonces, los elementos que vamos a conversar también tienen un impacto a nivel de población. Como siempre, me gusta encuadrar un poquitito las cosas y para que podamos saber qué vamos a esperar en el día de hoy. em, Primero vamos a proporcionar estrategias y herramientas prácticas para el apoyo de cuidadores de infancias con trastorno de déficit atencional y también vamos a sensibilizar a la población de la importancia de este apoyo y de comprender a estos cuidadores. ¿Ya? El día de hoy, como es un día muy importante en tanto a que se va a visibilizar el trastorno, me gustaría comenzar citando a una mujer socióloga y parte de la neurodiversidad, Judy Singer, que en el año 1998 empieza a citar el modelo de la neurodiversidad. Nosotros tenemos un funcionamiento hegemónico en donde la neurotipia es la única forma en que se han validado la adquisición de conocimientos y donde las neurociencias trata a los sistemas neurológicos como universales. Cuando estos están interseccionados por género, somos distintas las personas socializadas como femeninas, masculinas, no binarias. La racialización, es decir, pertenecer a distintas etnias o ser considerados de distinta raza, y las clases sociales también empiezan a diversificar nuestro funcionamiento neuronal, afectan nuestra química neuronal. Entonces aquí hay una opresión que vivimos las personas neurodivergentes. Yo y mi pareja Rodrigo Mardones somos parte de la neurodiversidad y hemos notado muchísimo cómo la forma en que se ejerce la pedagogía, la forma en la que se ejercen los discursos dominantes, oprime y no permite muchas veces que las personas puedan tener una atención diversa, que puedan prestar una sensorialidad distintiva, además de ver discursos dominantes como el machismo, el racismo y las violencias hacia las comunidades LGTBQ+. Entonces acá el capacitismo con el que se nos ha instruido en la academia muchas veces nos ha nublado la visión, nos ha hecho pensar que son personas que no puedes ser TDAH si estás con un doctorado, no puedes ser TDAH si es que estás tranquila ahora o si te estás concentrando en la televisión. Hay capacitismos que no se citan. Entonces, creo que es importante también que nosotros entendamos que la diversidad neuronal existe, que debemos de hacer planes de inclusión con enfoque interseccional y que acá las personas que acompañan a criar también son personas que han tenido esta crianza y que muchas veces como este tiene un fuerte heredabilidad, vamos a encontrarnos con que estos cuidadores también al tener estos diagnósticos y al tener estos discursos dominantes, van desestructurando sus recuerdos infantiles o los pueden organizar de una manera más cuidada, de una manera más dulce, porque la ternura también en nuestro contexto es revolucionaria. ¿Ya? Entonces, eh, me gustaría quitar lo del trastorno y dejar que nosotros tenemos una atención que es diversa, que pasamos por alternancias de la atención, ¿ya? Y en eso lo que tenemos es un desarrollo neurológico diferenciado. Esto se origina cuando estamos haciendo nuestro cableado neuronal en la infancia y se va a mantener a lo largo de la vida. Pero vamos desarrollando estrategias, vamos aprendiendo a adaptarnos, vamos desarrollando elementos para que podamos adaptarnos al mundo neurotípico y a las necesidades que tiene el resto de la población.
En general, nosotros cuando nos encontramos con estos elementos, sobre todo con el capacitismo de la población médica, nos vamos a encontrar con que se toma y se cataloga a cerca de un 4% de la población con esta forma de funcionar, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Nosotros como padres, madres, cuidadores y personas que están en contacto con la infancia, tenemos que ser personas que vigilamos, que supervisamos, que enseñamos, que organizamos la vida. Asimismo, vamos haciendo un modelo. Pero ¿qué nos va a pasar? Que cuando la persona tiene un funcionamiento que se sale de lo hegemónico, tenemos que estar del doblemente activos. No es porque la persona sea compleja, sino porque en estas virtudes que son distintas, en esta capacidad de poder observar el mundo distinto, requieren también una comunicación diferenciada y en eso también nos vamos encontrando con gente que nos va acompañando. Entonces también el estar acompañando a alguien que tiene una capacidad diversa, lo que va a hacer es que compartamos el mundo con muchos profesionales. Vamos a estar con neurólogos, vamos a estar con pediatras, vamos a estar con profesorado especializado, vamos a estar con psicólogos, vamos a estar con psicopedagogos y gran parte de los profesionales que están acá el día de hoy reunidas, somos personas que estamos atentas a cómo vamos a acompañar estos procesos de diversidad neurológica y asimismo cómo vamos a acompañar a que esta infancia se vuelva una persona adulta funcional para el sistema, pero también feliz y tranquilo y coherente con lo que ha podido ser y construir a lo largo de la vida. Entonces acá sabemos que tenemos una medicamentalización de estas vivencias, tenemos una intervención de estas vivencias, lo que puede ir tensando el entorno, lo que puede ir también haciendo que los adultos sientan que tienen que cumplir más estándares, pero también se da el otro polo, que es donde sentimos una red de contención, que sentimos que hay una red de cuidados y eso nos permite habitarnos de manera eh, mucho más tierna y de una manera un poquito más descansada. ¿Ya? Esto de cómo se comporta una persona con TDA y por qué tenemos como un fenómeno que es muy distinto en la atención neurodivergente, en esta forma de poder observar esto, vamos a encontrar con que se presta atención y se procesa la información de una manera no lineal, lo que permite periodos de intenso interés creativo, que nos permite periodos donde las personas pueden desarrollar muchas de sus potencialidades, pero que también va a pasar por periodos que es lo que la mayoría de la gente conoce como esta caricatura, donde vamos a tener un estilo también predominantemente inatento, porque la persona está en su mundo interno o está prestando atención a estímulos que no son relevantes para las personas neurotípicas. Es decir, un neurotípico puede observar que hay una mosca y decidir focalizar la atención en la clase y tomar esa decisión, mientras que una persona neurodivergente va a observar esa mosca, va a asociar esa idea con otras y se va a quedar pegado en esa línea. Entonces ahí lo que vamos a observar es ese predominantemente inatención. También podemos observar que puede existir predominantemente actividad. Y bueno, en esa línea podemos observar, ¿cierto?, que podemos estar con mucho movimiento, que puede haber mucha conversación, que pueden haber un flujo importante de energía que pareciera ser que no se puede causar. Y está también este tipo combinado donde tenemos características de los dos. En general, nosotros vamos a estar viendo esos elementos y los vamos a estar complejizando porque no nos permiten realizar una clase, porque no nos permiten em, estar en el cine sin que haya una conversación, porque solemos observar los disruptivos. Pero lo que no observamos es que en realidad a esta persona y a este sistema familiar van a empezar a vivir las cosas de manera distinta. Así como el niño, niña, adolescente que está en esta situación de neurodiversidad va a darse cuenta que no rinde de la forma en que se espera que rinda y va a tener una sensibilidad al rechazo, también va a ocurrir que los cuidadores van a tratar
de ir cuidando ese autoconcepto que se está deteriorando. O muchas veces a la luz del cansancio pueden ser mucho más hirientes en las cosas que se dicen. Por eso es importante cuando nosotros empezamos a comprender a la persona con TDA, tenemos que comprender también quiénes son las personas que están eh, gestionando el entorno, le están conteniendo, le están cuidando. Porque asimismo, como este niño o niña adolescente va a tener una poca noción del tiempo, donde va a estar con ansiedad, que no va a saber gestionar, vamos a tener un adulto que va a estar preocupado de un reloj, que va a estar diciendo otra vez estamos atrasados, que no, que va a tener que cumplir con responsabilidades donde puede ser castigado y también va a ir agenciando presión. Entonces, vamos a encontrarnos con que cada una de estas manifestaciones de la alteración neurodivergente va también impactando al mundo. Es un mundo adulto que está muy centrado en la meta, que está muy centrado en el logro, que es un mundo adulto que no ha estado diseñado mirando a las infancias, mucho menos a las infancias neurodiversas. Entonces, es en este contexto en donde nos vamos a ir enfrentando a cómo acompaño a esta persona a desarrollar una atención sostenida, cómo acompaño a esta persona a desarrollar sus funciones ejecutivas con el objetivo de poder que sea un sujeto funcional que no se hiera en este proceso de escolarización, pero al mismo tiempo que no me queme en el proceso, que no termine desgastada, desgastado. Entonces, para poder cuidar ese elemento y para poderlo construir de manera un poquito más eficiente, tenemos que conocer qué son las funciones ejecutivas, ¿ya? Nosotros tenemos una corteza prefrontal, que es el cerebro en su rol de comando, ¿ya? Y a mí me gusta mucho verlo como en Intensamente, donde teníamos este panel de control. La emoción llega a la corteza prefrontal y lo que hace es que se toma una decisión. Cómo vamos a ejecutar conductas para poder expresar esta emocionalidad que tenemos, para poder expresar la idea que ha aparecido, para poder organizar la memoria. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Estas funciones ejecutivas están relacionadas con el trabajar y con el dirigir estas habilidades cognitivas. Y lo hacemos en torno a metas. Las infancias en general no trabajan con metas. Las infancias en general no viven las emociones y piensan en cuál va a ser la consecuencia a largo plazo de que me ponga a gritar, que tenga un golpe, que me ría a carcajadas tan fuerte que la gente se dé vuelta a mirar qué pasó. No piensan en que quizás el tirarse de ese tobogán y caer en el barro puede ser desadaptativo. En este caso, existen un mundo adulto que debe de ir propiciando la función ejecutiva y que debe de ir mostrando cómo se analiza la realidad. Una de las cosas que nos suele pasar en el mundo adulto es que nos olvidamos que cuando éramos chicos no segmentábamos la realidad, que muchas veces cuando somos chicos no planificamos y eso es algo que se puede enseñar y que se enseña a través del juego. Cuando tú estás mostrando un proceso, cuando tú estás mostrando un tutorial de YouTube, cuando tú estás haciendo que podamos hacer un juego de reglas, estás activando funciones ejecutivas. Cuando nosotros empezamos a hacer competencia de tiempo, de quién se lava los dientes más rápido, o apuesto que yo me puedo poner la chaqueta antes que tú, estás estableciendo tiempos para ejecutar cada paso. Cuando nosotros decimos 5 minutos y hacemos que la persona los pueda mirar y pones una alarma o pones el cronómetro, puedes ayudar a poder sentir la temporalidad en el cuerpo. Las funciones ejecutivas no son algo que se va a desarrollar de la nada. Necesitamos un contexto que vaya retroalimentando nuestro actuar para que esto se pueda ir activando, para que esto se pueda ir modulando, para que esto se pueda construir de una manera apropiada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dentro de las primeras medidas de apoyo y lo primero que vamos a tratar de desarrollar para cuidar a estas infancias, pero también para cuidar al mundo adulto, tiene que ver con el manejo del entorno. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como adultos la capacidad de organizar el espacio y establecer una rutina, esta persona
a pesar de que se pueda distraer, a pesar de que su cuerpo pueda estar acelerado, a pesar de que puede ser impulsivo, va a tener la tranquilidad de caer en un tiempo, de caer en, ya, voy a comer, me voy a bañar, me voy a vestir, y sabe dónde encontrar las cosas. Muchas veces, sobre todo cuando crecemos, damos por sentado que el espacio esté estructurado. Ese espacio estructurado, que tú cierres los ojos y sepas que en el tercer cajón de tu velador están tus calcetines, te permite tener calma y certezas en un mundo de incertidumbre. Un niño o niña en la organización de su espacio lo que requiere tener más claro es dónde están sus juguetes. Una rutina donde sepa cuándo va a poder descansar. Porque es difícil cuando tienes una atención neurodiversa, porque el medio ambiente neurotípico te pide que tú mantengas las funciones ejecutivas de 8 a 5, que es el horario de oficina, como si uno lo pudiera mantener todo ese tiempo, como si uno simplemente pudiera olvidarse de la necesidad de cansancio, como si uno solamente necesitara descansar después de las 5 de la tarde o solo el fin de semana. Entonces también el tener una rutina donde se instaure el descanso, donde se instaure el poder estar un poco más quieto y que eso no sea sinónimo de algo malo o algo castigable, es súper importante cuando nos vamos desarrollando. Porque si no tenemos adultos como nuestra generación, que el fin de semana dice, qué rico que hace el fin de semana porque voy a poder trabajar más tranquilo o más despacio. Porque estamos tomando diplomados, porque ahora ustedes están en un curso en vez de estar descansando, y esto es fuera de nuestra jornada de trabajo. Entonces, nos exigimos mucho. Y eso pasó porque no había una rutina donde se hablara del descansar. También en el manejo del entorno, yo soy fanática de la sensorialidad. Y creo que es súper importante que todas y todos tengamos nuestro perfil sensorial. Porque muchas veces lo que nos empieza a ocurrir es que no es que esté mañosa, es que en realidad a esta hora la luz fría me mantiene estresada y necesito una luz en un tono más azul para poder ingresar al sueño. En donde yo necesito, por ejemplo, para poder concentrarme, que no haya música y necesito audífonos con reducción de sonido. Es eso. Por ejemplo, mi pareja, el Rodri, cuando él está leyendo, necesita estar escuchando música. Incluso escucha a Cerati, pero en esas canciones donde no habla Cerati, sino como que está tarareando porque desarrolló la música, pero no le puso la letra. Y en esa reducción del distractor, porque como su sensorialidad auditiva está saturada, puede ingresar lleno a lo visual. Entonces, el saber nuestro perfil, el saber que nos ayuda, el poder ir mostrándole a nuestro hijo e hija, ¿sabes qué? No es que estés mañoso, es que te duelen los ojitos, por eso lo estás arrugando tanto. El establecer límites de que te puedes enojar, pero eso no te cuida pegarle a los demás ni a ti. Cuidar implica que no nos vamos a pegar. Y el límite está ahí, en que no te puedes hacer daño ni dañar. ¿Y qué conductas vamos a tener para eso? ¿Cómo empezamos a hacer nuestro termómetro emocional para no llegar allá? Eso pasa por el manejo del entorno. A veces también necesitamos ayudas visuales o recompensarnos. Esas estrategias de apoyo no solamente sirven muchísimo para la infancia neurodiversa. Nosotros como adultos muchas veces sentimos que hoy otra vez no jugué nada con él, otra vez no comió tan sano como debería, otra vez quedó comida en el plato y nos sentimos culpables. Y nos sentimos malos papás constantemente. Yo veo a las influencers y me siento una mala mamá todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces cuando tengo una ayuda visual y mi hija me muestra que ella consiguió hacer tantas cosas en el día, también puedo descansar y no hablarme feo. Y en eso nos podemos recompensar porque logramos hacer que fuera un buen día, a pesar de que su mamá tiene el TDAH y ha dejado las llaves fuera de casa varias veces. La comunicación también nos va a permitir eso,
porque no solamente necesitamos normas para impedir que los comportamientos se den, sino reglas que nos permitan libertad, que sean reglas de cuidado. Reglas que puede ser andar a pata pelá si es que nos da la gana, expectativas claras de que no me importa, por ejemplo, que no comas todo, sino que pruebes, pero ir hablando de cada una de las cosas que nos gusta. Y en eso nos vamos a tener que ir desarrollando. Em, en el chat preguntaron acerca de el perfil sensorial y el profesional que lo realiza. Las TEO son las terapeutas ocupacionales, son el profesional que las realizan, y ahí les pido que si hay alguna terapeuta ocupacional, por favor, me haga el favor de escribir de qué se trata el perfil sensorial, porque es un tema que es de su experticia. Ahora, si alguna quiere prender el micrófono y contarnos a los demás, por favor, levante la manito y le damos la palabra, porque es importante que ustedes como profesionales nos cuenten muy bien, porque yo soy psicóloga nomás. Entonces, pastelera sus pasteles. Ahí no sé si alguna se anima. Sí se puede hacer en la adultez, Paulita, pero ahí vamos a esperar a que alguna se anime a contar lo del perfil sensorial. Si no, yo voy a profundizar la idea cuando vayamos avanzando un poquitito más, ¿ya? Entonces, también nosotros en esto mismo de poder tener claro cuáles son los elementos de nuestros distintos sistemas perceptivos, cómo ellos descansan y cómo ellos se activan, nos puede proporcionar la regulación. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ir señalando, mira, yo noto que tu carita se enoja cuando hay más ruido. O yo puedo notar que tenemos que tomar la decisión de no comer ciertas texturas, porque es una pelea, no te gustan, pareciera ser que hasta te duele comer ciertas cosas. La comunicación nos ayuda a que las personas puedan enfrentarse la vida de una manera más sencilla. Y de esa forma se puede hacer un, un proceso donde yo me puedo habitar y me puedo reconocer como individualidad. Asimismo, nos ayuda a desarrollar una forma de comunicación que ya requiero menos instrucciones y puedo ser más directo, y que eso no sea un solamente dar órdenes. A los papás nos agota muchísimo estar dando instrucciones 1000 veces. Si sabemos que nuestro hijo o hija, cuando está en hiperfoco, no nos escucha, en vez de desgastarnos gritándonos de una pieza a otra, caminamos hacia donde está, le tocamos el hombrito y le mostramos lo que necesitamos. El saber qué hace un niño o niña cuando está en hiperfoco y qué hace cuando está desregulado también nos permite a los adultos no cansarnos tanto. Entonces, esto del manejo del comportamiento no lo tomen desde una visión adultocentrista. La estrategia de apoyo tiene que ver con que la persona pueda desarrollar bienestar y que pueda encontrar lo que es deseable para el contexto, pero sin negarse, sin hacer un masking, sin ocupar energía en eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que como padres debemos de hacer esto transversalmente. O sea, si hablamos con cualquier persona que está criando, está guiando o criando niños, niñas en etapa escolar, sabemos que todos tienen alteraciones del comportamiento. Sabemos que en general las infancias no saben gestionar las conductas. O sea, sabemos que tenemos que ayudarles. Tenemos que acompañarles a hacer amistades, a cómo se juega, a cómo desarrollar habilidades de competencia. Entonces, cuando se trata de la neurodiversidad, tenemos que centrarnos en eso, en cómo van a ser sus habilidades sociales. Y eso pasa porque primero lo que hagamos es madurar desde el habitarnos. Esa estrategia de apoyo de habilidad social ayuda al sistema familiar completo y genera que las personas en neurodiversidad no se enfrenten al acoso escolar, porque la mayoría, cuando se ha visto en situaciones escolares, se da cuenta que es distinto. De hecho, hay estudios que hablan que entre un 30 y un 50% saben que sus funciones ejecutivas en la infancia impactaron de manera negativa
en sus relaciones sociales, a pesar de que la inteligencia está completamente normal. Entonces, vamos jugando con esa línea, ¿ya? Entonces, creo que ahí, como adultos, también dentro de estas estrategias, y si se fijan en la forma en que vamos a estar desarrollando las pautas para acompañar y cómo apoyar a la neurodiversidad, va a incluir el que todos y todas bajemos las exigencias. Es difícil seguir instrucciones, es difícil terminar las tareas, es constante que queramos interrumpir porque pensamos en algo y queremos saber si es correcto y queremos saber si es apropiado y queremos ser validados, validadas. Entonces, acá es muy importante que en la medida que la infancia se siente escuchada, que la infancia se siente apoyada, puede imitar esas reglas e incluirlas, puede organizar su escucha efectiva. O sea, yo creo que los espacios en donde me permitieron hablar y no me interrumpían o me decían, oye, estás interrumpiendo desde lo cariñoso y desde lo cuidado, hizo que pudiera ser más eficiente y que pudiera no hablarme tan feo y no culparme ni criticarme por interrumpir, porque lo hacía muchísimo. Y creo que en eso también vamos haciendo una línea que es muy distinta, ¿ya? Em, en Chile hay una gran cantidad de estrés familiar. La Organización Mundial de la Salud habla de burnout parental. El burnout es un concepto que en general nosotros asociamos más a la línea de lo laboral, ¿cierto? Pero en este caso se ha ido aplicando también a lo familiar y nosotros teníamos cerca de un 3% en estudios previos a la pandemia y post pandemia tenemos un perfil de cerca del 6%. Es muchísimo. Además debe tener un aumento importante en el burnout parental o estrés intrafamiliar, como ustedes deseen llamarlo. Tenemos una correlación que nuevamente está impactada por las estructuras sexogenéricas. Las mujeres, como son las personas que se asocian al cuidado de las infancias, lo tienen en una cantidad mayor que las personas masculinas o masculinizadas. Pero a pesar de ese elemento de que las mujeres sufren burnout de manera más frecuente e intensa, los hombres quienes padecen de esta condición lo desarrollan en umbrales más pequeños. ¿Por qué? Porque lamentablemente al no haber sido socializados desde el cuidado, no haber sido socializados desde el discurso para poder parentalizar, ante las demandas de incluirse a la familia, rápidamente se sienten superados. ¿Ya? Aquí hay un elemento interesante que nos pregunta el Christopher y es: ¿el TDA se puede superar? Es una diferencia en el desarrollo neuronal. Por tanto, nosotros no lo vamos a superar. Vamos a tener este cableado diferenciado, ¿ya? Pero lo que ocurre es que nosotros dentro de la diversidad de los procesos atencionales logramos adaptarnos a los distintos contextos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros no vamos a superar la condición de la neurodiversidad, pero sí vamos a adquirir herramientas para estar más adecuados al contexto escolar, laboral, social y personal. Entonces, ¿qué va a pasar? No por estar en una condición de neurodiversidad vas a requerir acompañamiento terapéutico y no por estar en una neurodiversidad necesariamente la persona que te va a ayudar va a ser el neurólogo. Como hemos hablado en el chat largamente, pueden estar los terapeutas ocupacionales como estrella para ayudarnos en las desregulaciones en la línea de lo sensorial. Pueden estar los psicólogos para el desarrollo de habilidades sociales, pautas comportamentales. Pueden estar los neurólogos para poder medicamentizar ciertos procesos que se ven desregulados, o pueden haber otros profesionales de la salud involucrados dependiendo de la necesidad, por ejemplo,
de aprendizaje que tenga este sujeto. Porque hay personas que a pesar de tener una atención dividida, que tienen una diversidad en cómo pueden mantener la atención, no tienen dificultades académicas. De hecho, hay muchas personas que dicen, ay, pero si mira, puede estar dibujando y está escuchando todo y ni estudia y después tiene buenas notas. Entonces, eso es el elemento que es diferencial, Christopher. Y ahí me alegra mucho que la Ana me ayudara. Ana, todo el amor para ti. Em, ya ahí explicaron lo del perfil sensorial y me encanta porque son muy bacanes todas las que están participando en el chat y muy dadivosas porque es la idea que podamos hacer esta comunidad. Bien, entonces cuando nosotros vamos a hablar de cómo identificar en los cansancios, cómo vamos a identificar qué cosas nos mantienen en este estrés intrafamiliar, lo que vamos a ver es que tenemos algunos síntomas hegemónicos. Es esta sensación subjetiva de agotamiento extremo en relación a la cuidanza. Es un cansancio crónico y falta de energía. Las personas en desarrollo y nosotros también necesitamos energía, necesitamos ilusión, necesitamos paciencia, creatividad, humor, y por sobre todo paciencia, 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 porque son personas que demandan muchísimo. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Cuando estamos con un nivel de estrés alto, el dormir no lo resuelve y andamos medios erráticos porque no sabemos cómo recuperar el control y muchas veces, a pesar de que estamos muy cansados, llenamos la agenda de más cosas porque sentimos que no damos el nivel. Estoy cansado, cansada, pero no he hecho lo suficiente. Asimismo, como vamos a estar con esta sensación de cansancio, pero al mismo tiempo con una preocupación mantenida, va a ser muy difícil conciliar el sueño, va a ser muy difícil despertarse temprano, eh, porque muchas veces vamos a estar como en una activación, en una alerta, las personas que hemos acompañado lactancias largas a libre demanda sabemos que a veces despertamos en la mitad de la noche y no podemos volver a conciliar el sueño y que asimismo tenemos nosotros también la gran preocupación por las demandas. Entonces, las personas cuando estamos viviendo con el cuidado de una persona en la neurodiversidad, nos puede ocurrir muchísimo que estamos con la preocupación de su fracaso escolar, de alguna dificultad con el grupo de pares o simplemente sintiendo que ha pasado otro día y no hemos sido capaces de cuidar empáticamente a esta persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a pasar? A partir de eso, uno se quiere alejar de la fuente del estrés. Eso va a producir un distanciamiento emocional respecto a los propios hijos. Entonces, ah, está este sentimiento de frustración, está esta fatiga, está esa sensación de culpa, pero además de eso no voy a querer como estar tan interesado, tan metido en la crianza o voy a estar ambivalente en ese cuidado. Entonces, lo que antes se disfrutaba, ahora se siente como displacer. Asimismo, hay un último elemento que se agrega, ¿cierto? Son los constantes periodos de alteración. A veces vamos a sentir que sí, tengo mucha energía y despertaste y quería hacer todo, y de repente es como, "Ay, me cansé y ya no puedo más". La Liliana nos pregunta si se quema el cuidador. ¿Se puede revertir? Sí. Las personas quemadas en lo laboral, en lo familiar, pueden y deberían de ser acompañadas de tal forma en que se pueda superar esta quemadura. Se puede sanar una quemadura física, también se puede sanar esta quemadura psicosocial. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir jugando con esos elementos. Lo vamos a hacer desde dos líneas, ¿cierto? Y lo vamos a hacer desde el prevenir el estrés intrafamiliar. Y esto lo podemos hacer de verdad no compararnos con influencer. Apaguen las redes sociales, ¿ya? Porque tenemos que hacer un duelo por la omnipotencia. O sea, no se puede, no se debe hacer más. Y hay cosas que nuestros hijas son muy compasivos y aceptan que nosotros no somos perfectos. En tanto a eso, es muy importante que las personas sepan que cuando estamos quemadas podemos ser muy autoexigentes.
¿ya? Porque creemos que, sobre todo, nuestro hijo o hija tiene una condición de diversidad y hay que cuidarlo y hay que protegerlos, etcétera. Entonces, no, es una persona que va a desarrollar estrategias, es una persona que simplemente funciona en ciertos aspectos de manera distintiva, así como tenemos los ojos cafés, así como tenemos los ojos eh, azules, no va a pasar nada más. Entonces, vamos a tener que establecer límites con nuestras propias demandas, con las demandas del medio. Y eso implica pedir ayuda a personas que puedan permitirnos descansar. O sea, si el psicólogo te sirve para poder agenciar el estrés que tienes, por favor, ve. Si tú eres más de la iglesia, si tú eres más de las flores de Bach, si tú eres de la idea de incluso estar solo, sola, pide ayuda para que cuiden a tus hijos y puedas estar en ese espacio solo, sola. Pero lo importante es eso, establecer límites de lo que tú puedes dar como cuidador. La vida es compleja y acá en todos los espacios tenemos que tener tiempo fuera. Dar lo mejor de sí para nuestros hijos e hijas es lo deseable, pero no siempre es posible proporcionarlo porque están estos elementos de la intersectorialidad. Tenemos desventajas socioeconómicas, tenemos desventajas de género, tenemos desventajas sociopolíticas que nos van afectando. Entonces, de verdad, lo más importante que podemos hacer es este elemento de irnos cuidando en estableciendo límites, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ir trabajando? Estableciendo rutinas familiares que fortalezcan la unión. A veces menos tiempo da más calidad. Entonces acá no aumentemos el sentido del control. En general esa es una solución intentada que fracasa. La responsabilidad compartida, el asumir que tenemos que realizar la labor doméstica en conjunto, el poder establecer una rutina donde podamos conversar de las cosas que no son importantes, de las áreas libres de conflicto, son ejercicios que van a prevenir el estrés familiar. ¿Ya? Y en eso también vamos a ir diciéndoles a todas y todos quienes cuidan, no son malos cuidadores por dedicarse tiempo a sí mismos. ¿Ya? No son malos cuidadores por querer relajarse, por querer practicar un deporte, por querer perfeccionarse académicamente. Es fundamental que ustedes puedan ser personas y que puedan ser después pareja y después padres. O sea, el espacio propio es importante para que podamos recuperar nuestra energía, para que podamos cuidar bien de los demás, para que podamos ser mejores parejas, requerimos el espacio individual, ¿ya? Entonces, en eso de verdad tenemos que estar con eso bien claro. ¿Qué nos va a ir pasando también? Y por qué creo que es importante conversar, ¿cierto? De cuáles son las maniobras de apoyo a los cuidadores. Quienes cuidamos, quienes ejercemos la parentalidad, tenemos ciertas competencias. Nosotros guiamos en la forma de vincularse, nosotros formamos, nosotros protegemos y nosotros reflexionamos sobre este proceso que hemos agenciado. Cuando estamos acompañando a personas que tienen demandas que no son las que esperábamos, cuando estamos acompañando a personas que están con problemas en lo escolar, que están con problemas en lo social, estas demandas van a estar mucho más marcadas y por eso a veces requieren el acompañamiento psicoterapéutico para ordenarlo. Cuando se trata de que nosotros vayamos eh, jugando como en esta línea de poder ir acompañando a las personas, primero está la mentalización. Yo no puedo mentalizar si es que estoy ciego y el estrés ciega. El burnout parental, el estrés del cuidador, lamentablemente nos ciega. Entonces acá un primer episodio y un elemento revolucionario es podernos mentalizar a nosotros mismos y aceptando ese elemento. Y podernos decir, ¿sabes qué? Estoy cansado. Y decirle en voz alta para que mi hijo o hija también pueda recibir esa información y cuidarnos mutuamente.
el ser sensible como padre muchas veces es un privilegio, porque requiere que tú estés con una calidez que muchas veces no vamos a tener. A mí me duele mucho ver la serie Bluey, y si ustedes tienen Disney o lo pueden piratear, vean Bluey, porque nos muestra mucho la sensibilidad parental de que ahí están Bluey muchas veces desbordada emocionalmente o muchas veces siendo niño o niña, y lo que nos va a ir pasando es que los cuidadores saben cómo responder sin agredir, sin gritar. Ese elemento, esa respuesta muchas veces es muy difícil de tener cuando no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes, cuando no sabemos cómo están las condiciones de habitabilidad, donde no sabemos si nos va a alcanzar el arriendo y nos van a quitar la casa. Entonces, muchas veces la sensibilidad parental es un elemento que también tenemos que ser sensibles con nosotros mismos, con nosotras mismos. Ya, yo sé que mi hijo o hija necesita una mamá que le dé un abrazo cuando está pegando, pero en este momento no puedo. Y poder respirar y tratar de calmarte para calmar. Muchas veces, y esto es súper importante en crianza respetuosa, el tú mantenerte respirando y el tú mantenerte tranquilo a veces es lo más sensible que podía hacer. No se exijan más allá. Sean cálidos en la medida que ustedes sientan esa calidez, no se obliguen a abrazar, no se obliguen a besar. Si es que ustedes no son de ese estilo, mejor pregunten: hijo, hija, ¿te sientes amado? ¿Cómo te das cuenta que eres amado? Y hagamos más de eso. ¿Qué es lo que te gustó de mí hoy? El involucramiento no pasa por estar viendo las notas, el involucramiento pasa por entender cuál es la rutina. Entonces, vamos desmontando las competencias, vamos desmontando el que vamos a construir, ¿ya? Y en esa línea vamos a ir organizando a cuidadores que puedan efectivamente acompañar. Los cuidadores de infancias necesitan cuidados. Entonces, en la línea de cómo vamos a ir formando, no podemos exigirle a un cuidador que forme si es que no está si no está esta persona también haciendo. Por ejemplo, muchas veces, sobre todo en TH, nos pasa que la estimulación del aprendizaje es un temazo. Entonces, si muchas veces nosotros lo único que sabemos hacer desde lo formativo es poner la estimulación del aprendizaje en lee y apréndete las tablas y memoriza, híjole, vamos a conseguir puro daño. Mejor, la mejor estimulación del aprendizaje es: papá, mamá, piensa en qué te gusta aprender a ti y habla con pasión de eso. Habla de cómo, por ejemplo, viste un video y te hizo aprender, o cómo aprendiste con la escuela de la vida. No sé, por ejemplo, yo tenía muchos usuarios que me dicen: no, es que en realidad yo no aprendí así, yo aprendía mirando. Ya, ¿y por qué le impedimos a nuestras infancias que estimular el aprendizaje a través de la observación? ¿Cuántas veces nos dejamos el tiempo de: oigan, miren, yo te acompaño, yo te guío en esto? ¿Cachai? Que vamos con una lógica que es distinta. La competencia parental no solamente es para el niño o niña, es para que nosotros podamos crecer, para que nosotros nos vayamos formando, es para que nosotros nos vayamos dando lo que quizás en nuestro desarrollo fue negado. Y eso también pasa por muchas veces ir organizando nuestros descansos. El descanso hay 7 tipos. Y esto no solamente lo requiere saber una persona TEA, sino que también un neurotípico. Hay 7 tipos de formas de descansar. Y cada una de esas formas, y por eso es importante el perfil sensorial, va a depender de qué área está cansada. El burnout, el estar quemado, el estar estresado como madre, padre, cuidador, no se quita con el descanso físico de dormir. A veces necesitas el descanso físico de poder mover el cuerpo, de poder bailar, de que te hagan un masaje. A veces el burnout tiene que ver con que, oye, hemos salido y yo estoy viendo gente, pero lamentablemente veo gente en torno a mi hijo o hija y yo necesito hablar relajadamente de lo que me pasa a mí, como mamá, como papá, como cuidador. El descanso emocional también, o sea, muchas veces recibimos muchísimo amor, recibimos muchísimos cuidados,
pero lo que necesitamos es a veces dejar de sentirlo porque a veces también abruma que dependan tanto de uno. Entonces, cuando se trata de ir acompañando al cuidador, pasa y esa es una maniobra de apoyo grandiosa. Escucha de qué está cansado, escucha cuál es la parte que va necesitando. Porque acá lo que nos va ocurriendo, insisto, a veces no nos damos cuenta. Yo muchas veces, antes de saber mi perfil sensorial, me pasaba que yo decía, pero ¿cómo voy a estar cansada si no he hecho nada? Hoy estuve expuesta a caleta de luz, a caleta de ruido, a caleta de demandas medioambientales. Estaba saturada sensorialmente. No era que yo fuera mañosa, gritona. Era simplemente que estaba abrumada y no sabía que esa abrumación era sensorialidad. Entonces, es eso, como cuidadores muchas veces no sabemos qué nos pasa y por eso no podemos acompañar a las infancias a mentalizar. Entonces, es muy lindo el trabajo que hacemos porque es un trabajo que vamos integrando a todas las personas y a todo el entorno. Y que de esta manera también podemos ir haciendo esa construcción. ¿Ya? Em, Yo la invitación que les hago es que si no lo hacen por ustedes, hazlo por las personas a quienes están criando, ¿ya? El cuidador que esté agotado y tenga que lidiar con el trabajo de la crianza y sufra estrés sostenido en el tiempo, puede caer en conductas violentas, porque es evidente, ya no puede más, la demanda es demasiada. Entonces, ¿qué pasa? Puede hacer que el infante se sienta culpable por la crisis del adulto. Porque muchas veces ese niño o niña no va a pensar, mi mamá, mi papá está súper cansado, yo fui una mala persona, yo fui un mal niño o niña. Entonces acá, de verdad, si ustedes aman a quienes están criando, si ustedes son respetuosos con las infancias, no les hagan sentir que son una persona mala, no les hagan sentir que su comportamiento es disruptivo. Muchas veces somos nosotros que no sabemos agenciar, somos nosotros los que no sabemos ver. Entonces, uno de los elementos que creo que es importante es que busquen recursos y apoyos adicionales, o sea, que se informen acerca de organizaciones, hay distintos grupos de apoyo para madres, padres, cuidadores, hay recursos en línea, hay libros, hay materiales, hay TikTok, hay videos de YouTube, hay un montón de cosas. Busquen los que sean apropiados a sus necesidades. Por ejemplo, en esto de organizaciones, quizás ni siquiera van a necesitar una organización de cuidadores de TDAH, porque quizás lo que ustedes necesitan como apoyo es poder, no sé, reconectarse con clases de música, con Zumba, con la comunidad. Vean de dónde están cansados y actúen desde ahí. Eh, el Estado de Chile tiene a Fono Infancia. Busquen apoyo emocional, compartan esa experiencia en foros o compartan esa experiencia en grupos de personas porque es importante que hablemos de cómo son los desafíos que nos enfrentamos, cómo es el desafío de la rutina, cómo es el desafío de el poder acompañar a alguien que está desbordado, cómo es el acompañar a alguien que está creciendo. Somos la primera generación en la historia de la humanidad que hemos tenido tantos recursos para poder aprender a ser mamá y aprender a ser papá. Somos la única generación que se ha preocupado de cómo mi comportamiento impacta a las infancias. Entonces, aprovechemos ese impulso, aprovechemos esos recursos, búsquenlos. No están solos y solas, no es tan mal que estén cansados, cansados. Lo importante es que agenciemos eso, ¿ya? Ahora les voy a dar un espacio para que podamos hacer preguntas. Ahí me levantan la manito y las vamos a ir contestando. Bien, veo manitos levantadas. Mi lady Belis, cuéntanos. ¿Me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Ok. Mire, realmente mi consulta más que todo era, por ejemplo, estrategias para trabajar
lo que son las rutinas y los límites, justamente para evitar ese desborde emocional, porque realmente no es fácil, es bastante agotador. Cuando uno tiene hijos con TDAH, bien, combinado en este caso. Esa Ujú. básicamente sería la pregunta, porque de verdad es bastante. Me identifico completamente con lo que decía, porque es bastante agotador. Hola. Bien, esa Hola, sería la ¿cómo pregunta. estás? Sí, todo es cierto. Que no Eh, tengo. no te preocupes en silenciar el micrófono, quizás es importante lo que tienen que decir. Pero una de lo más importante con las estrategias de la neurodiversidad es elige tus batallas. Creo que va a ser el primer elemento y la piedra fundante con el que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles son los elementos que yo tengo que dar la pelea para que se desarrollen hábitos. Por ejemplo, una de las peleas siempre con las personas que están en neurodiversidad tiene que ver con el higiene dental, tiene que ver con el establecimiento de cuidado personal. En general, ese es un elemento que suele ser muy fastidioso porque genera elementos de la sensorialidad que son más complicados o que en general ocurre que, bueno, para el resto puede ser muy sencillo, pero nosotros no sabemos cómo ingresar a la actividad. Entonces nos desestructura. Entonces la rutina tiene que estar acompañada en cuál es la parte que es más difícil para esa persona y de ahí empezar a montar el pictograma. ¿Por qué? Porque hay pictogramas que no vamos a necesitar, porque ni hay pedo, lo puedo hacer muy rápidamente, pero hay otros que en general no se pueden estructurar. Entonces, lo mejor que se puede utilizar es que tú vayas buscando cuál es el punto, el talón de Aquiles y desde ahí establecer la rutina. Y eso pasa por la retroalimentación de, ya, ¿cuánto tiempo nos demoramos? ¿Cómo mejoramos ese tiempo? ¿Quién es la persona que lo va a hacer más rápido? ¿O quién es la persona que lo puede hacer más lento? Para que así puedas ir modulando cuáles son los elementos que vamos a requerir que estén en un estándar de calidad y los vamos a hacer más lentos o en un estándar de rapidez. Entonces, vamos a ir haciendo ese juego, ¿ya? En tanto, al establecimiento de límites, lo que nosotros trabajamos de manera más eficiente es, porque aquí se confunde el límite con la norma, ¿ya? El límite tiene que ver con la conducta que va a hacer cada persona para impedir que se transgreda algo que sienten que es relevante. Y es una conducta que me cuida. Muchas veces se entiende el límite como, es que yo no voy a aguantar que me grites. Mm, no, ese no es un límite. Es, tú puedes gritar, pero yo no escucho cuando me gritan. Así que esta conversación yo la voy a terminar. El límite es la conducta que yo voy a tomar para cuidarme de un estímulo adversivo y que no dependa del otro. Entonces, en los límites del TDAH y con cualquier persona son idiosincráticos y no se tienen que explicar y tiene que haber eso de, ya, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, las personas de neurodiversidad con predominio de la impulsividad suelen ser muy disruptivos porque ingresan al espacio personal de las otras personas. No se dieron cuenta que te empujé, no se dieron cuenta que te interrumpí, no me di cuenta ni siquiera que estabas ahí, pasé corriendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, perfecto, ahora que noté que transgredí un límite, ¿cuál va a ser el proceso? A mí me gusta mucho primero admitirlo. ¿Sabes qué? No me di cuenta. Por favor, continúa. O no me di cuenta, me disculpo y voy a tratar de la próxima vez ir más cuidado para no volverlo a hacer. Ofrecer un remedial. Entonces ahí necesito saber cuáles son los elementos que para ti son más importantes, ¿ya? Bien, no sé si ahí se contestó, pero tenemos que pasar a la Elvira. Elvira, ¿estás ahí? Ahí sí. ¿Me escucha? Sí. Hola, buenas noches. Primero agradecerle por el seminario. Me sentí pero totalmente identificada. Mi hijo tiene 6 años, tiene discapacidad intelectual leve y tiene TDAH del tipo combinado. Pero, o sea, yo soy de Chile, no sé el resto. Lo que me pasa es que uno como mamá
o como papá en general, se preocupa de hacer seminarios, se empapa de todo lo que es el diagnóstico, busca profesionales, pero mi hijo está en un colegio, digamos, normal con proyecto de integración, pero siento que no hay algo estandarizado. Desde el Ministerio de Educación no es algo estandarizado para todos los colegios, sean fiscales o sean particulares subvencionados. Y a lo mejor un poco feo lo que voy a decir, pero está muy en boga lo que es CEPTEA o SEA. Y los otros diagnósticos me quedan un poquito de lado. Entonces, me pasa que la profesora de mi hijo me manda comunicaciones, qué es disruptivo, qué separa, qué no trabaja, qué distrae al resto, y así todo no tiene malas notas. Entonces él me dice cuando llega, mamá, otra vez me porté mal. Entonces, como que de chiquitito ya tiene la etiqueta de que se portan mal. Entonces, ¿por qué hacen eso? O sea, se supone que deberían como todo el mundo capacitarse. Si yo trabajo en un colegio y yo sé que tengo niños neurodiversos, yo debería poder capacitarme también para poder manejarlos a todos y no dejar al cachito de lado, porque a él lo sientan al fondo de la sala, con una pila de libros, entonces igual uno como mamá, yo de repente me siento súper frustrada, me da pena, lloro, entonces, pucha, uno hace de todo, pero creo que la otra parte igual debería como apoyar un poquito más en ese sentido. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos en Chile programas para la atención de la neurodiversidad y para eso se creó el proyecto de integración escolar y ya lleva una data vital importante, pero la mayor dificultad es que los profesores ya están quemados porque sienten que, o sea, yo no sé cómo irías tú a trabajar si sentís que te están cagando con las lucas. Y perdón mi francés, pero muchos de los docentes dicen, yo voy a un trabajo donde se me agrede en la paga, se me agrede en la cantidad de estudiantes, se me agrede en la carga laboral. Entonces, es muy complicado que puedan estar también pensando en capacitarse y en entrenarse cuando están en ese contexto hostil, por un lado. Por otro lado, lo que debería de ocurrir acá es que, y que voy a contestar con esto las otras preguntas, es que aquí tenemos un problema en el autoconcepto, porque es muy fácil utilizar una etiqueta negativa, él se porta mal, en vez de decir la conducta que es desadaptativa. Y es, te estás levantando mucho. Esa es la conducta, te estás levantando mucho. ¿Qué podemos hacer para que cuando te levantes no interrumpir la clase? Desarrollemos una estrategia para atacar el levantarse en clases, porque eso es lo que me está haciendo molestar. Y uno tiene que ser honesto, a mí me está molestando que te levantes en la clase. Y de ahí empezar a dividir. Entonces, ahí tengo que ir jugando. ¿Por qué? Porque si no se empieza a dañar el autoconcepto. Y el autoconcepto después nos cuesta mucho rehabilitarlo. Entonces, quizás en eso de la clase y todo, podrían empezar a hacer eso. Profesora, definamos conductualmente cuáles son los elementos que podríamos mejorar, diseñemos yo voy a conversar con mi hijo una estrategia, se la comentamos a usted y empezamos a atacar. Lamentablemente los profesores no tienen mente para tantas personas. Mira, fíjate, la Evelyn dice que trabaja 40 horas, tiene 60 niños y 22 de ellos está. O sea, pobre corazoncito, pobre cabeza. Entonces, muchas veces nos ocurre que no saben hacerlo. Entonces, tú puedes empezar desde, como somos chilenos, nos gusta hablar de lo que está mal, perfecto. Vamos a hablar de lo que está mal, pero hacia una meta y hacia un objetivo y todos claros con que podemos trabajarlo así. Entonces, de esa forma vamos a ir jugando. La norma también dice que la sacan de la clase para hacer las pruebas. Muchas veces eso tiene que ver para no saturar sensorialmente a la persona y que se pueda concentrar. Entonces, muchas veces también la comunidad educativa toma medidas, pero no han sido conversadas con los padres, madres, cuidadores, y por eso no se entienden. Entonces, hay que mejorar la comunicación y quizás no solamente, no con el docente en particular, sino con la persona del proyecto de integración escolar. ¿Ya? Entonces, hay un mensaje privado que dice, no solamente es la capacitación de los profes, el sistema colapsado, el psicólogo PIE está con cursos con 42 estudiantes post pandemia. Entonces, está complejo eso y creo que ese elemento que tú señalas de cómo se van a hacer las alteraciones, lamentablemente pasa por ir también ofreciéndole alternativa al docente que quiere alivio, que está feliz de que lo cuiden y que le ayuden.
¿Cómo también vamos a trabajar esos elementos haciendo que se fortalezca la independencia? En general, la independencia se desarrolla en la medida que tú sabes que puedes hacer cosas y que las haces bien. Entonces, por ejemplo, si mi pequeña de 7 años, yo le digo, Raquel, hágame un huevito. La primera, ella llega, hace el huevito y se siente súper bien y además de eso, yo estoy viendo que es independiente y potencio esa palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entregar alguna actividad que fomente esa sensación de independencia y que sea estratégica para conseguirla. El cocinarse, el poder limpiar sus espacios, el poder ser alguien de confianza, ayuda a esto. Entonces, en la docencia, lo que se suele utilizar, pero como caballito de batalla para todas va, es el que la persona en neurodiversidad tome algunas conductas estratégicas en el aula. Ya que a ti te gusta pararte en clases, ¿me podrías ayudar a supervisar si a algún compañero o compañera les faltan gomas o lápices para que les pasemos algunos? Ya que a ti te gusta levantarte en clases, ¿podrías vigilar que las ventanas estén abiertas y así podamos ventilar como dice el protocolo? Y podemos ir jugando a dar tareas estratégicas a la persona que se levanta para que ahora lo haga con un propósito, sea consciente, pase por la corteza prefrontal y además de eso, se fomente un autoconcepto positivo. Entonces, podemos empezar a hacer juegos así. Pero lo ideal es que esté centrado en la necesidad de cada individualidad. ¿Ya? Espero haberte orientado un poquitito con la respuesta. Lamentablemente estamos como bien colapsados. En el chat lo dejaron clarito, o sea, nos falta la pega. Trini, Proste, cuéntenos. No se te escucha, Trini. Veo que prendiste el micrófono, pero no se te escucha. Hola. Ahora sí. Genial. Ya, sí, yo tengo TDAH y entró mi gata y se me fue y Por estaba dos. escribiendo. Ya, pero eh, pasa que me estoy capacitando sobre esto. Precisamente porque he descubierto a mis 27 años que tengo TDAH de tipo combinado y me crié en un entorno muy hostil, uniparental, narcisista. Y eso ha desencadenado en mí varios procesos que me han llevado a comprender esta unión entre lo emocional y lo sensorial. Así que estoy muy interesada en toda tu presentación. La amé de principio a fin. Amo tu tono de voz, me hace muy bien. Creo que llenaste de ejemplos concretos que todavía no termino de escribir. Maravilloso. Y pregunta. Ya, estuve buscando información sobre TDAH y no me gustaría capacitarme al respecto y en estos momentos, si te soy honesta, no me puedo acordar de la pregunta. Pero me podrías dar más información sobre cómo capacitarme y cómo capacitar también, porque pasa que en este proceso me he enterado de varios life hacks, digamos, que deberíamos saber en este proceso de aprender a llevar la existencia de una manera armoniosa con nosotros mismos, porque al cuidar el yo, ¿cierto? Empezamos a cuidar de mejor manera a los demás y de ahí el amor propio que estabas diciendo y las sugerencias que diste también muy concretas. Por eso te digo, amé toda tu presentación y sí, y disculpa, sí, te escucho. Es que, ya, lo que pasa es que el capacitarse, insisto, pasa muchísimo por cómo tú vayas definiendo cuáles son los elementos que están en estrés en tu momento actual y cuáles son las demandas del medio que sientes que no puedes superar. Como mostraron en el chat, si tú buscas en Spotify, vas a encontrarte
podcast de TDAH de alto rendimiento. Si tú escribes en TikTok hack para poder hacer con el TDAH, vas a encontrar muchísima información y la mayoría de estos life hack funcionan en la medida que tú presentas una necesidad, ¿ya? Pero lo que va a ser más importante, más que capacitarte, desde una visión, ¿cierto?, de la medicamentalización de estos procesos, es capacitarte en tanto al reconocimiento, ¿ya? Como tú sientes que vas fallando, como tú sientes que estás haciendo el discurso, y ahí empezarte a capacitar. Por ejemplo, ahora de verdad me están cuidando muchísimo y están removiendo muchas cosas porque me dicen que mi tono de voz les da calma. A mí me pasó mucho como neurodivergente que yo interrumpía o me decían que estaba chillando y que me decían que estaba gritando. Entonces, tener un tono así fue, fui a clases de canto, traté de empezar a retroalimentarme, pedir mucho que me dijeran si es que estaba hablando muy rápido o no angustiarme mientras hablaba. Entonces, de verdad, busca tu punto ciego y hazlo visible. Es la única forma en que se vaya corrigiendo desde lo cuidado y desde lo amoroso, ¿ya? Preguntaron de arriba cuántas preguntas más. Vamos a elegir 2 más porque me van a tirar la oreja los David, así que me alargo más, ¿ya? Así que disculpen. Por eso, Nachita, cuéntenos. sí. Ah, no, hay un No, micrófono prendido, cuéntanos. sí, lo que pasa es que cuando preguntaba sobre capacitarme y capacitar, es lo que, mira, me gustaría poder contar con el respaldo institucional para poder generar talleres en los que podamos aprender o tal vez tener la posibilidad de seminarios pero presenciales, ese tipo de cosas es lo Sí, que quiero y para allá quiero que tome el rumbo mi vida porque lo social y emocional me llega muchísimo y en esa mezcla entre la violencia sufrida, los traumas, la depresión y por ejemplo, poco amor que se le tiene, entre comillas, a la higiene cuando somos neurodivergentes, sí, ahí cuesta un poco demostrarse amorcito y el tema. Entonces, para allá sí voy con todas las ganas y eso me motiva, me da paz en la mañana y necesito un medio súper, para lograr súper. ese certificado. Ya, Trini, hay una página, se llama Proyecto TDA, ellos son de México, son maravillosos, hacen charlas desde el enfoque sistémico. Yo les adoro, creo que son un equipo de profesionales maravillosos. Y allá, ya, porque ahí te van a hacer toda la guía para que tú puedas también dar clases y para poder certificarte y dar toda la línea de lo que tú estás haciendo, que es organizarlo como proyecto vital. Entonces, dale para allá, se llama Proyecto TDA, lo encuentras en todas las redes sociales y en su página web, ¿ya? Entonces, además de eso, las universidades tradicionales también ejercen capacitaciones específicas y tú puedes tomar algunos cursos con mención en eso y ahí va a depender de la cantidad de recursos. Tú puedes en Proyecto TDA funcionar como voluntario, en ese voluntario te capacitan y de ahí puedes llegar a donde quieras, pero se trata de tu caminito, ¿ya? Ahora sí, disculpa Trini, vamos a tener que darle el paso a la Ignacia. Ignacia, cuéntanos. Ay, la Ignacia no está. Ya, Han, ¿estarás tú? Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Disculpe. Bueno, yo comparto lo de una mamita que habló antes. Yo soy mamá de un niño con TDAH de 9 años. Me enteré a los 4 años que lo tenía. Y creo que el tema de la educación, algo que está al debe con ello, porque cómo uno maneja la estrategia, o sea, uno busca todas las herramientas como papá, como mamá, pero a mí todas las semanas la profesora me llama y me dice, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo aguanto? Ya este es el segundo colegio que lo cambio.
ella también tiene un hijo con TDAH, y me dijo, yo a mi hijo con TDAH le dije, o sea, tú cambias o yo te llevo a otro colegio, no me vas a ver más. Y yo dentro como mamá decía, ella no le entregó ni siquiera las herramientas a su hijo aprendió a través del miedo. Yo me capacito en un grupo Triple P, que es del Chile Crece Contigo, que me ayuda bastante a tener herramientas. Yo si mi hijo no estuviera en un colegio, yo sería la mujer más feliz del mundo, porque es una discriminación muy fuerte. Un grupo de los apoderados del colegio nuevo que lleva recién 2 meses, estaban pidiendo al director que lo sacaran. Algunos tenían miedo que sus hijos se contagiaran con el TDAH, pensaban de hecho que tenía autismo, y he pasado por cosas, les veo su carita, he pasado por cosas terribles hasta el extremo que mi hijo, el antiguo colegio, un profesor no supo manejar una crisis de él y lo golpeó, y le rompió su cabecita. Me he pasado miles de cosas, pero eso me ha creado ser muy resiliente y no transmitírselo a mi hijo, hacerle entender que él tiene que ser seguro sí mismo, trabajar mucho la autoestima y entender también el TDAH desde el enfoque que uno dice hay que adaptarlos a los demás, pero ellos no tienen que adaptarse a los demás. Ellos son neurodivergentes, como usted dice, y a nosotros como sociedad nos queda a veces ser empáticos. Eso pienso, que la educación está al debe con ellos. Sí. Eh, yo de verdad lo lamento muchísimo y me duele escuchar tu relato. Me imagino cómo has pasado por periodos altamente estresantes y sí, resiliencia es poco para hablar de lo que tú has podido desarrollar. La educación está al debe en muchas áreas y sobre todo con esto de la neurodiversidad. Y por eso son tan importantes y tan bonitos estos espacios y donde aquí también encuentras, como te decía, ¿cierto? Esto de comunidad que te da abrazos, que te dicen que los demás están mal, que Ignacia se te quiere y podemos empatizar. Y se trata de ese alivio que necesitamos como cuidadores y de verdad mucho, mucho cariño. Ahora le vamos a dar gracias por compartir esto, de verdad. Y Han va a ser la persona que va a hacer el comentario final para que podamos pasar a las conclusiones y al sorteo, ¿ya? ¿Aló, me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Hola, Eugenia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, bueno, primero que todo por el seminario, por darme la palabra. Estaba escuchando atentamente lo que colocaban los compañeros, lo que estaban comentando las mamás. Y bueno, en base al tiempo, tratar de ser bien breve, solamente comentarle que mi pareja trabaja como educadora de párvulos y hay muchos niños que claramente, o sea, como lo comentó Evelyn, creo en el chat, hay muchos niños que ingresan o que tienen TEA que finalmente, o sea, es insostenible lo que es la situación. Creo que es algo que es terrible. Además de que ellas tampoco tienen las herramientas, no las capacitan, entonces creo que finalmente igual se hace como muy, muy difícil cuando tal vez no se te entregan las herramientas. Y bueno, obviamente el trabajo en conjunto con los padres, habilidades parentales, como tú comentabas anteriormente, pero creo que ahí cuando no hay un trabajo en conjunto, un compromiso por parte de los padres, que no digo que sean todos, obviamente, creo que se hace sumamente difícil. Y me hace mucho sentido lo que usted dijo del tema del burnout y todo el asunto. Lo otro que le iba a comentar es que cómo diferenciar esto, porque para mí, honestamente, yo soy novato al menos en este tema, a pesar de que soy psicólogo, Ujú, cómo diferenciar desde su experiencia, a lo mejor desde algún ujú, instrumento, qué sé yo, TEA versus TDAH, o si están los dos vinculados. Se lo pregunto porque la hora vez también hablaba con un profesor ujú. de enseñanza básica y está como en la misma duda finalmente, porque también llegan niños y no saben cómo diagnosticarlos y también quedan como en la duda. Entonces, también es una de las razones por las cuales tomé este seminario para poder Ujú. aclarar esa duda. No sé si me puede ayudar, por Súper. favor, Eugenia. Puede haber comorbilidad. De hecho, la mayoría de las personas que están en situación de neurodiversidad te pueden comentar que tienen ambos diagnósticos. Al menos a mí, por una cuestión de funcionamiento, me gusta separarlos. ¿Por qué? Porque si estoy dentro del espectro autista, lo más probable es que la forma en que yo agencie mi atención sea muy autista y diferenciado. ¿Se puede confundir con un TDAH? Sí, pero no va a tener todas las características clínicas. Y en eso lo que hay que ver es cuál está desequilibrado, o al menos lo que yo siempre sugiero es ver cuál está desequilibrado.
¿Por qué? Porque primero agencio esos elementos que están siendo disruptivos con el entorno y para uno mismo, y después me encargo de ver las sutilezas de cuáles son los elementos característicos. Pero si tú te fijas, hay entrevistas clínicas que pueden desarrollar muy bien el diferencial. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que una persona que está dentro del espectro autista, lo que va a ocurrir es que no es que no le preste atención, yo caché perfectamente que me estaban hablando, el punto es que no me interesó responder. En cambio, un TDAH no se dio cuenta y te va a decir, ah, es que estaba pensando, es que estaba recordando, es que estaba imaginando, y se va a disculpar inmediatamente. Entonces vas a darte cuenta de que, por ejemplo, el TEA va a requerir el movimiento y lo va a requerir para poder hacer el stimming y poder volver desde la alteración sensorial. En cambio, el TEA, el movimiento va a ser sin un foco y no va a pasar por estereotipo motora ni por un movimiento que va a tener una función de calma. Entonces, ahí tú puedes ir haciendo esas preguntas que van distinguiendo sutilezas. La realidad es que esas sutilezas son solamente del Manual Estadístico de Trastornos Mentales. Acuérdate, vivimos en la posmodernidad y los diagnósticos realmente no existen. Son solamente una forma que nosotros separamos para poder hacer la intervención. Entonces, no sé si se contesta, pero si tú buscas la literatura, comorbilidad 100%. Si tú buscas plan de intervención, busca lo que está desequilibrado, y si tú quieres hacer un buen diagnóstico clínico, preguntas diferenciales. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Y eso lo ves en el DSM. Ok, ¿hay algún instrumento para poder complementarlo? ¿O el que más usted sugiera? Porque vi que los chicos estaban colocando ahí en el chat, pero se generó como todo... Sí. Bueno, yo me confundí al menos. Sí, tranquilo. Lo que pasa es que sugirieron Conners. Conners está funado, entonces no, porque no tiene buena confiabilidad estadística. En general, nosotros aplicamos alguna prueba que sea específica de TDAH. Y en general, en la infancia tenemos pruebas para ver trastorno de déficit atencional y la prueba se llama así. Entonces, yo en el curso paso las escalas, si es que te interesa, pero si no puedes pagar el curso, te puedo dejar mi correo y te mando las escalas. ¿Ya? Lo voy a dejar por favor, escrito se lo voy a acá agradecer. sí, se lo voy a dejar acá para que quienes me quieran escribir lo hagan. Y para saludar y dejar saludos. Entonces, un momentito, señor. En este caso, Eugenia, lo que voy a hacer es que voy a deshabilitar el chat un momentito para que se mantenga su correo ahí para que lo puedan cachar y lo anotan, ¿bien? gracias. Entonces, Excelente. y la prueba de autismo, a mí me gusta mucho ocupar la escala australiana de Asperger Syndrome, que nos ayuda a tener un buen screening inicial, y eso además lo complementamos con la entrevista semiestructurada. Entonces, en general, vamos a ir trabajando con esa línea. Ya, el César nos dice, ¿qué es el masking? El masking es enmascarar los síntomas y es sabiendo que estoy con una necesidad sensorial de movimiento y de cuidado, lo que voy a hacer es que voy a tratar de mantener el control para que no noten. Y el stimming son las conductas que yo tengo de autoestimulación para así poder sentirme tranquilo. El stimming autista, que es predominante en la infancia, caminar en punta de pies y el aleteo, pero también está mucho del saltar y mucho del tratar de entregarme experiencia sensorial. Por ejemplo, moviendo la manito rapidito al frente tuyo, se ve la realidad muy chistosa. El stimming también lo pueden utilizar personas que están en neurodiversidad. Los TDAH también lo utilizamos, pero de menor manera. Y el masking, cualquier persona que esté pasando por una patología de salud mental suele enmascarar los síntomas, fingir bienestar, aunque no los tienen. Eso, lamentablemente, en honor al tiempo y a las personas que quieren solo la certificación, voy a pasar a las conclusiones, ¿ya? Nosotros, lo primero es, por favor, pongan en práctica las estrategias de apoyo. Gracias. Sobre todo las de descanso. Ocupen los 7 tipos de descansos.
No están solos ni solas, es fundamental que buscamos apoyo, es fundamental compartir nuestras experiencias. La red sirve muchísimo para ir votándolo y sobre todo hay también anónimos, escriban en Reddit, incluso si lo necesitan, pero lo importante es que vayan vaciándose y significando esto en donde lo puedan vaciar. El aprendizaje es un proceso continuo. Investiguen, lean, participen, pero también cuestionen. Si hay algo que sienten que es opresor, que es violento, que es poco respetuoso de las diversidades, cuestionen, muestren. Lo importante de nosotros como personas en neurodiversidad es que no vamos a hablar por todas. Estamos hablando de nuestra experiencia, estamos defendiendo nuestra individualidad y eso es sumamente importante. Les invito a no buscar un tipo hegemónico de TDAH, les invito a no buscar una experiencia hegemónica en ningún proceso. Somos individualidades que nos enfrentamos a dificultades, algunas de ellas se parecen y podemos encontrarnos, reconocernos en la otredad, pero no somos la otredad. Entonces no busquemos una fórmula mágica porque todos y todas somos distintos, distintas. Carlita les va a pasar ahora el link para poder hacer el sorteo. Así que ahí, Carlita, démosle nomás. Excelente. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario y como también agradecer a Eugenia Escalona por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Muchísimas gracias, Eugenia. No es nada.